A partir de este momento y hasta las 20, Herederos de Victoria, con Betiana Castillo. Buenas tardes, bendiciones, la paz de Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes que está ahí en sintonía ya en nuestra radio Agua de Vida 90.7 FM de aquí, desde la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina de Juan José Gómez. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de comenzar estos lunes especiales que tenemos hoy, ya lunes 18 de octubre, se nos está pasando rapidísimo este mes. Agradecemos al Señor porque hoy podemos compartir desde allí, desde Italia, con el pastor Bustamante y su esposa Isabel. La verdad que muy agradecida a mi Señor por esta oportunidad de conocerles también y de lo que iban a compartir con nosotros. No me quiero adelantar porque quiero dejarles a ellos que se presenten y nos compartan lo que hoy tienen para todos nosotros. Lo que sí voy a dar el título del mes, que tiene Sirviendo al Señor con nuestros dones. Ese es el título que hemos puesto para todo el mes de octubre con respecto a cada lunes especial para compartir con todos ustedes, amada audiencia. Dios bendiga a nuestros pastores que ya están ahí esperando para que ya le ceda el lugar a nuestra hermana María Beatriz, que Dios me la bendiga, a nuestro hermano Lautaro que está allí en los controles. Vamos a ir a una oración para comenzar pronto este programa especial, porque luego de las 20 horas viene otro programa, así que gracias a Dios porque van llenándose los horarios aquí en los estudios de la radio. Tenemos horarios, la verdad que casi llenos, y tenés compañía de lunes a lunes en el horario que desees, que guste, que puedas escuchar, así que damos gracias a Dios también por ello. Hoy va a estar nuestro hermano Lautaro y nuestro hermano Brandon, luego de Herederos de Victoria a partir de las 20 horas. Así que, amada audiencia, no te vayas, no apague tu radio, quédate en sintonía, porque luego vienen ellos a compartir con ustedes también un momento grato, un momento de compañía y de bendición. Vamos a orar todos juntos entonces. Vamos a orar para que el Señor guíe en esta tarde todo lo que hoy se comparta, para que allí los controles no haya ninguna interferencia, nada que pueda dejar de que puedas dejar de escucharnos, sino que puedas estar ahí atento también a lo que hoy nuestros pastores tienen para compartir con todos ustedes. Entonces, donde te encuentres, en el clamor de tu corazón, puedas acompañarnos y vamos entonces todos juntos a orar. Padre Dios eterno, en esta hora te damos las gracias por tu grande amor y misericordias renovadas en este día, lunes, Señor, 18 de octubre del 2021. Padre Santo, te damos las gracias porque hasta aquí tú has sido nuestro sostén, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro ánimo, nuestro aliento, nuestro compañero fiel y verdadero, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios que siempre cumple sus promesas y está a nuestro lado para seguirnos dando esa fortaleza, esa valentía, ese esfuerzo para seguir cada día hacia adelante avanzando en tu santo nombre, mi bendito Jesús. Gracias por este día, por habernos permitido realizar nuestras tareas cotidianas, nuestras responsabilidades. Un día más, Señor, en donde nos presentamos ante ti con un corazón humillado, dispuestos a recibir lo que hoy por medio de tus siervos tú tienes para nosotros, Señor, para bendecirnos. Porque tú nos amas con ese amor eterno, ese amor infinito, inigualable. Te damos las gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir, por estos temas, Señor, que son tan importantes, tan fundamentales, y que tú a través de ellos nos sorprendes, nos enseñas, nos administras, nos pones en alerta, Señor, para en estos tiempos, Señor, estar aún más preparados. Señor, te pido por cada corazón, por cada hogar representado, por cada alma, por cada hermano, hermana en la fe que está en sintonía. Tu mano bendita y poderosa sea supliendo toda necesidad por medio de este programa, Señor, por medio de tu palabra.
Seas tú, Señor, respondiendo ante las peticiones, ante las necesidades, Señor, que en este momento se presentan. En tus manos las entregamos, las encomendamos para que sea tu obra, para que sea tu Espíritu Santo, para que seas tú, amado Jesucristo, ante cada una de ellas. Bendice a nuestro operador, Señor, que por medio de esas alabanzas, Señor, Él también pueda ser de bendición, Señor, a toda la amada audiencia, para que tu Espíritu Santo también sea manifiesto por medio de esas letras, de esas entonaciones. Gracias te damos por este momento, entregando todas las cosas en tus manos, para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Escúchalo, la gloria de Jehová ha nacido. Bien. Le voy a dar la bienvenida a mi hermana María Beatriz para que ella también salude a la audiencia, como hacemos en cada programación con cada invitado, y también para que le dé ya el espacio a nuestros pastores. Bendiciones, mi hermana Beatriz, bienvenida. Gracias, hermana Betiana, muchas bendiciones. Bueno, saludo a toda la amada audiencia, que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes en esta hermosa tarde que el Señor nos bendice. Y bueno, solamente quiero para iniciar y darle pase a nuestro pastor Eber y a su amada esposa Isabel, quiero leerles un versículo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12, en los versículos del versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. En esta tarde, por la gracia y misericordia del Señor, tenemos aquí con nosotros a nuestros amados pastores Eber Bustamante y su amada esposa Isabel, desde Milán, Italia. Amén. Desde Milán, Italia. La gloria sea para el Señor. Amén. Y uno de los ministerios que realmente se necesita misericordia, como lo estábamos leyendo aquí la palabra del Señor, el que hace misericordia con alegría, es expresando misericordia con los que están privados de su libertad. Amén. Y eso el Señor nos enseña y nos dice aquí en su palabra. Y bueno, en esta tarde tenemos aquí a nuestros amados pastores que realmente para poder desarrollar un ministerio en la cárcel tiene que haber mucha misericordia en su corazón, ¿verdad? Entonces, nuestros amados pastores nos van a estar compartiendo del ministerio que están desarrollando allá en la ciudad, allá en Milano, en Italia, en Europa, cómo y de qué manera, cómo el Señor les ha llamado a este ministerio, cómo el Señor puso en su corazón este amor, esta misericordia por todas las personas que están privadas de su libertad, tantos varones como mujeres y aún adolescentes que se encuentran también en los reformatorios. Pues bien, hermanos, escuchemos atentamente y yo sé que muchos de los que están en la audiencia se van a sentir identificados, porque también sienten en su corazón de ir por esas personas, de ir y darles un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, una palabra de aliento, un mensaje que les va a traer vida. Y bueno, voy a presentar entonces a nuestro pastor Ernesto Bustamante y a su amada esposa Isabel, a los cuales yo les doy la más grata bienvenida aquí en Radio Agua de Vida, en el programa Herederos de Victoria.
Bienvenidos, pastores, que el Señor les bendiga. Amén, muchas gracias, hermana Beatriz. Y también pues reitero mis saludos a todos los radio oyentes de Radio Agua Viva y también pues pertenecientes a la Iglesia Evangélica Pentecostal de Argentina, agradeciendo también al pastor Abel Moya y Marlene, y su esposita Marlene. Gloria al nombre del Señor, gracias por este espacio que nos están dando para poder glorificar más que todo el nombre de Dios, para glorificar lo que Él hace y cómo trabaja, cómo está obrando en varias partes del mundo, no solamente aquí, ¿no? Pero nosotros aquí nos tocó una bendición también para poder nosotros estar trabajando. Y hay mucho que trabajar en varias áreas y pues bueno, yo agradezco al Señor que junto a este trabajo también tenemos la pasión con mi esposa. Ella también se siente identificada en este trabajo, viendo las condiciones que vemos ahí adentro, ¿no? El Señor nos está dando experiencias maravillosas y bueno, también doy palabra de bienvenida a mi esposa para que ella también nos pueda compartir lo que ella también siente en este trabajo ministerial. De paso con ella, Dios le bendiga. Amén. Tenemos hermanos, a nuestros amigos, hermanos que nos están sintonizando. Dios me lo bendiga, Dios los guarde. Es mi bendición, nuestro privilegio, poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo, porque es Dios el que hace la obra perfecta. Respondiendo a nuestra estimada hermana, nos decía cómo Dios nos llamó a este servicio. Personalmente, yo me convertí en el año 2001 en el movimiento misionero mundial. El pastor que nos presidía tenía una visión misionera y la juventud en ese entonces, de la cual hacía parte, todos sentíamos esa pasión por la obra misionera. Cada uno tenía un llamado especial, quien a las naciones, a salir de Italia, quien a una ciudad. Y recuerdo en una ocasión que el pastor decía, Dios está llamando a servicio misionero. ¿A dónde sientes tú la carga? ¿A dónde quieres ir? Era un culto misionero donde habían muchas banderas alrededor. Recuerdo que muchos de mis hermanos vieron su bandera y se identificaron, pero yo no sentí eso. Y me puse muy triste y dije, bueno, creo que yo no tengo el llamado misionero. Más adelante, en unos cuantos cultos después, el pastor nos compartió que a él tenía el sentir de entrar a las cárceles, a los hospitales, a los manicomios. Cuando él leyó este versículo bíblico que decía, de lo vil y menospreciado escogió Dios, de aquello que la sociedad rechaza, decía él, de aquello que dicen que ya no sirve, Dios de allí puede levantar hombres, mujeres, apasionados por Él, que lo darían todo por el servicio. Esas palabras me quebrantaron mucho, sé que fue Dios hablando a mi corazón. Fui al altar y le dije, Señor, si en algo te puedo hacer útil, yo allí quiero ir. Allí donde están las personas que para la sociedad ya no tienen valor. Allí donde están los que están olvidados. Pasaron muchos años y Dios usó mi vida en otras áreas, en el evangelismo, en la escuelita dominical. Dios fue moldeando, trabajando conmigo también. Y en una ocasión, pasado ya los años, en el 2017, estaba llorando y le decía, Señor, ¿será que yo escuché mal? ¿Será que yo solamente emocioné? ¿Será que yo no te voy a servir llegando a donde yo creí que me llamabas? Terminé de orar muy, muy quebrantada, diciéndole al Señor, ¿qué pasó conmigo?
En eso recibo la llamada del que ahora es nuestro pastor local acá en Milano, el pastor Galo Fiori, y me dice: hija, acabamos de salir de la cárcel de Volate. Hemos hablado con la directora. Nos han aprobado el ingreso. Y le pregunté a Dios, ¿quién va a venir acá? Y la primera persona que me vino a la mente fuiste tú. Hija, me dijo, ¿estás dispuesta a entrar? Mi respuesta fue: amén, pastor. Y en mi quebranto le dije, acababa de hablar con Dios. Y le preguntaba sobre el llamado que yo escuché de parte de él. Así fue como empezamos a entrar al penitenciario de Volate, a trabajar con los varones, con las mujeres. Y ahí Dios ha seguido formándonos paso a paso y hemos podido ver muchas cosas que Dios ha hecho en esas vidas. Que Dios sí cambia, Dios sí transforma, Dios sí hace nuevas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Eso le podría compartir en cuanto a cómo Dios nos llamó a servirlo en el penitenciario. Amén. Bueno, eso es lo que Dios está manifestando y cómo estamos trabajando aquí en esta cárcel tratamental, ¿no? Una cárcel que naturalmente están haciendo, digamos, un seguimiento a las personas, y gracias a Dios hemos encontrado gracia ahí con los responsables de esa cárcel, y nos han dado la posibilidad para poder que el Evangelio pueda entrar, para que las personas ahí también puedan ser rescatadas de la condición en la cual se encuentran. Entonces Dios, esa puerta se abrió y hemos entrado ahí. Ahí justo están los varios repartos, ¿no? De gente que es de todos lados, de verdad. Hay gente desesperada, angustiada, afligida, gente que ha venido a veces engañada, ¿verdad? Y a veces ahí han sido atrapados por la policía y naturalmente se quedan prisioneros. Entonces es muy triste ciertas situaciones, y pues Dios de una manera u otra ahí está obrando, está sanando nuestras vidas. Amén. Así es. Qué hermoso, pastor y pastora, cómo ha sido el llamado de ustedes, cómo Dios los ha llevado a esta área que no es fácil seguramente en un comienzo, en un principio. Y nos gustaría saber también más allá, ¿cómo fueron esos primeros pasos, esos primeros comienzos dentro de este ministerio? Acá nosotros tenemos horarios bastante ocupados, digámoslo así, y mi esposo inicialmente por motivos de trabajo no podía entrar, chocaban con los horarios, entonces entramos un grupo más de mujeres a ese lugar al inicio. La verdad, el pastor llegó con nosotros, se hizo una convocación a todos los que quisieran venir. No nos esperábamos sinceramente la cantidad de personas que llegó. Por primera vez entrábamos a un penitenciario, todos estábamos temblando, hermanos, nos habíamos puesto en ayuno ese día para poder entrar. Cuando llegamos, el ver la cantidad de personas que vino nos sorprendió mucho. Habían, como decía mi esposo, de diferentes países, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, de Norteamérica. Nos recibieron con curiosidad de querer saber quiénes éramos, qué es lo que queríamos decir. Nos presentamos, se organizó un horario de
de cultos, porque por la gracia de Dios nos dieron un espacio, un local donde se podían reunir de los diferentes repartos. En la cárcel de Volate son 7 repartos, uno solamente para mujeres y los restos de 6 repartos para varones. Hay alrededor de 1.400 personas en ese lugar. Inicialmente, al ver que éramos mujeres, nos rechazaban porque nos dividimos, el pastor nos dividió inicialmente, un grupo fue al femenile de 3 hermanas y el otro grupo de 3 hermanas nos quedamos en los de varones. Dios usaba mi vida para llevar el mensaje y muchas veces interrumpían el mensaje, le contradecían lo que usted decía, no estaban de acuerdo con la palabra, pero Dios me permitió ver su respaldo, que Él estaba con nosotros. En más de una ocasión se levantaron a querer cortar el mensaje y decían, yo no voy a cambiar, el tráfico a mí me ha dado mucho. Usted dice que no se tiene que traficar, pero ¿de qué voy a vivir? Con eso he ayudado a mi familia, con eso he ayudado a mis hijos, con eso he formado la casa. Y decían todo ese tipo de cosas. Y decían, si usted no cambia el mensaje, nosotros no vamos a venir. En una ocasión, uno de los detenidos, que después se convirtió, comentaba diciendo que cuando él empezó a ver que daba el mensaje contra el tráfico y era lo que él hacía, aún dentro del penitenciario, ellos hacían sus cosas ahí de tabacos, de licor que ellos mismos prefabricaban. Dice que cogió tanto coraje contra mí, tanta ira, que estaba frente a mí y él dijo, le voy a romper esta silla a la pastora en la cabeza. Y él tuvo toda la intención, agarró la silla y cuando se agachó a levantarla, dice que pesaba toneladas. Y él dijo, ¿qué pasa? No puedo levantar esta silla. Y se agachó a ver en el piso qué tenía la silla y no había nada. Entonces dijo, ahora sí, lo levantó y él contaba después que cuando alzó su mirada, él vio 2 gigantes al lado mío. Se asustó y dijo, si yo le alzo la mano a esta mujer, estos 2 me matan. De allí a poco él tuvo una experiencia con Dios y se convirtió a Cristo. Él era el jefe de todos los latinoamericanos. Era conocido por todos y fue Dios a quien primero llamó. A partir de ahí él empezó a traer más hermanos, empezaron a venir. Hubo una manifestación del mover del Espíritu Santo tocando esos corazones, hablándoles en profecías, diciéndole cosas que ellos ni siquiera lo habían compartido, como ellos decían, esto no lo he compartido ni con mi pareja. ¿Cómo usted lo sabe? Poco a poco Dios fue añadiendo las vidas. Hemos visto cómo no era fácil, hermanos, no era fácil hablar con ellos, que respetan inicialmente a una mujer adelante. Cargo, hasta que ya después con el tiempo Dios permitió que también mi esposo empezara a entrar y hemos podido ver cómo la gracia de Dios, el respaldo de Dios se ha seguido moviendo para con ellos. Hemos visto milagros, hermano, de cómo Dios los ha sanado físicamente, cómo Dios los ha libertado de la esclavitud en la que ellos vivían espiritualmente y cómo ahora de ellos nace el compartir el evangelio dentro y aún los que han salido se han bautizado y están afuera, han salido a su país, porque aquí hay una ley en Italia que cumplen la condena y persona extranjera es repatriada, pero se han mantenido y siguen sirviendo allá al Señor. Qué hermoso, pastora, lo que nos ha contado, porque sí, verdaderamente no creo que haya sido fácil, sobre todo, como dice usted, siendo mujer, ¿no es cierto?, presentarse ante esos hombres que, bueno,
gracias a Dios, Él ha ido transformando esos corazones y qué hermoso, qué precioso lo que nos comparte, porque hay mucha audiencia que, como decía nuestra hermana Beatriz, seguramente se va a sentir identificada con esto. Pastores, ¿cómo ha sido también para, no sé si ahí donde ustedes están haciendo, hacen visita o hacen reuniones? Es como que hay una iglesia dentro de esa cárcel. Amén. Bueno, dentro de la cárcel, digamos, hay una especie de oficina, como lo podemos llamar, o podemos llamar un punto de reunión. Naturalmente, si como nosotros entramos con la cobertura del voluntariado, no somos todavía reconocidos como iglesia, tenemos este pequeño ¿no? Bloqueo. Entonces podemos utilizar las salas que están ahí y ahí nos reunimos. Entonces ahí están las sillas donde que ellos también a veces lo usan para mirar la televisión, escuchar las clases, las muchas actividades que hay. Entonces nosotros entramos ahí. Entonces nos reunimos todos. Pasamos, por ejemplo, en cada reparto, ¿no? Y le damos el anuncio y ellos ya saben también el horario que nosotros pasamos. Dice, la iglesia evangélica les llama, entonces ya ellos de sus celdas bajan. Entonces nos reunimos en un punto. Eso fue antes de la pandemia. Y naturalmente con la pandemia también a nosotros la situación tuvo que también ser limitada. En esa área de este tiempo de la pandemia también fue muy particular con ellos porque a nosotros, bueno, como todos sabemos, nos sorprendió, pero ya Dios de una manera u otra creo que les estaba preparando a ellos, que tratamos un punto de la oración y ellos y los detalles de cómo la oración tiene que ser, digamos, la comunicación fundamental entre el hombre y Dios, y eso tenemos que nosotros practicarlo. Entonces ellos en sus luchas, en sus batallas ahí, que a veces nos dicen, ¿no? que no resiste y ahí están, que quieren ceder y todas las cosas que ellos cuentan, ¿no? Por a veces las actitudes que a veces el diablo usa por otras personas, que les inquieta o les molesta, entonces les prueba ahí en su carácter, ¿no? Pero entonces ahí le decimos, no, tú habla con Dios, tú métete en comunión con Dios, que el Señor te va a ayudar, te va a dar el discernimiento, te va a fortalecer en el alma, el Espíritu Santo te va a guiar, tú vas a comprender la situación. Todas esas cosas Dios pues puso en práctica con ellos, porque de un momento a otro tampoco nosotros pudimos entrar, no pudimos comunicarle a ellos que estaba el virus. Y de ahí a poco, pues naturalmente ellos también comprendieron y toda la situación de ellos mismos también lo vivieron ahí, fueron algunos contagiados, entonces comenzaron a ellos también a moverlos de un lugar a otro. Entonces pasaron momentos bien críticos. Gracias a Dios, digamos, no hubo pérdida entre los hermanos que estábamos frecuentando, pero otros sí. Y de ahí de toda esta situación hasta ahorita, poco a poco hemos entrado, pero esta vez entramos personalmente. Podemos solamente citar a una persona, a dos al máximo, y le estamos trayendo la palabra, estamos con ellos menos tiempo, pues 40 minutos, ahí en un lugar, después vamos a otro reparto y estamos con ellos también fortaleciendo. Entonces ese trabajo estamos y nos tomamos tiempo, ¿no? Entramos a veces a la una que nos permiten, aunque 5 minutos más, mejor, más rápido es, digamos, más tiempo para ahorrar, y el tiempo de salir si no hay, ¿no? Porque ellos también pues quieren hablar, quieren expresar la situación en cómo se encuentran, ¿no? Y ahí dando palabras de ánimo, palabra del Señor, la cual sembrando en ellos, ¿no? La palabra de verdad para que ellos puedan ser fortalecidos. Y entonces ellos viendo, digamos, toda esta circunstancia, ahora que hemos regresado, digamos, ellos mismos nos dicen
que aparte de lo que los estudios que llevamos, el momento que tenemos para compartir la palabra nos dicen, ¿no? ¿Por qué no hacemos que tengamos otro tiempo para tener el momento de orar? Entonces, eso salió de ellos, ¿no? Y eso para nosotros es un gozo porque ellos comprenden leyendo la palabra de Dios cuáles son las armaduras de un cristiano. Ellos sienten ahí las batallas que hay, hermanos. Estando ahí, hay situaciones que ellos mismos dicen, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Por qué estas circunstancias? ¿Por qué estas batallas? ¿Por qué estoy así? Entonces, ellos comprenden que naturalmente la comunión con Dios, el orar, el ayunar, todo es importante, ¿no? Y bueno, eso es lo que ahorita estamos en este tiempo, ya ahorita ellos todos están vacunados, ahorita digamos, ya el sábado, el domingo que hemos vuelto a entrar, ya nos dijeron que es posible que están también volviendo a reunirse en las salas, entonces para nosotros ya eso es señal, ¿no? De que nos toca también a nosotros pedir la autorización, el permiso, todo para poder de nuevo reunirnos de nuevo como iglesia. Entonces ellos pues también dice y háganlo porque deseamos estar todos juntos. Entonces eso es lo que allí como trabajo aquí, mi hermana. La verdad que es muy interesante lo que nos comparten, pastores, y ahí mismo donde, en esta cárcel donde están trabajando, ahí mismo hay mujeres, hay adolescentes. ¿Cómo es ahí donde ustedes están activando, pastores? La cárcel de Bolate es una cárcel tratamental. Ahora, hay diferentes tipos de penitenciarios. Hay la cárcel tratamental como la que estamos trabajando, que tenemos mucho mayor libertad que en las otras, pero también hay cárceles de paso, como la cárcel de San Victorio, que llegan los que son cogidos, es decir, hoy día lo cogieron, lo pasan por allí, lo investigan y todo, y después le dicen a dónde va a ir. Hay cárceles punitivas, como la cárcel de Alessandria, de Monza, por ejemplo, en donde en esas cárceles nosotros no podemos entrar ingresar, sino solamente como una visita y debe ser a título personal. En esta cárcel tratamental es un lugar donde a los que están allí se les da la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Les permiten tener estudios, quien no ha terminado la primaria, quien no ha terminado la secundaria, quien quiere seguir un título universitario. Le dan la posibilidad de cursos de formación para talleres por ejemplo, de coser cosas en cuero. Ahora mismo están trabajando en hacer las mascarillas. O sea, es una cárcel donde les da mucha posibilidad para los que están en situaciones ya cadena perpetua, que hay casos así, condenas con 30 años, 25 años. Entonces, hay 6 repartos donde van exclusivamente varones. En esta misma cárcel también hay un reparto que es exclusivamente para mujeres. En esta área donde están las mujeres, no siempre, pero hay casos especiales donde también hay niños que viven con sus madres a causa de que no tienen con quién dejarlo. Porque lamentablemente hemos podido ver que cuando cae una persona en esta situación, viene carcelado, su familia mayormente se olvida de ellos. Sus esposas los abandonan, sus hijos no quieren saber de ellos. Podríamos decir que quien se mantiene más que las esposas, más que los hijos, es casi siempre la madre. Hemos podido ver que personas ancianas ya de edad van allá, pero también hay la cárcel minoril, la cárcel a partir de 14 años a 21 años, que está también en Milano, pero ese es otro penitenciario. No vienen incluidos allí, no hacen un solo grupo, donde también está empezando a entrar ya un grupo de hermanos para trabajar con estos jóvenes adolescentes. Qué lindo, pastora, qué bonito lo que nos está compartiendo. La verdad que
Uno habla de Italia y es como que allá la seguridad es totalmente diferente, obviamente, a la de otros países, son un poco más estrictos, creo yo, son más... Y con respecto a la familia que recién mencionaba, eso también quería preguntarle, pastores, ¿cómo ha sido para ellos con el tema de su familia? Yo, no sé si recibirán visitas, si pueden recibir visita, y si es así, ¿cómo ellos también han reaccionado, ¿no es cierto?, ante este cambio, al ver este cambio en sus hijos, tal vez en su hija, en su esposo. ¿Cómo ha sido también para la familia, ¿no es cierto?, de los hermanos que gracias a Dios se han convertido a este Cristo maravilloso, a este Dios grande? Mire, podemos decir que lamentablemente, es porque esto que voy a decir sí es muy doloroso. Nosotros pensaríamos que en la cárcel vamos a encontrar personas que no conocen de Dios o que nadie le habló de Cristo, pero lamentablemente la gran mayoría de los que hemos podido encontrar allí son gente apartada, jóvenes que han sido líderes de jóvenes, Alabanza. líderes en la alabanza, hijos de pastores, pastores mismos. Y esto nos sirve, digo yo, como una alerta a no descuidar nuestra salvación, a mantenernos en la fe. Pueden venir tormentas, pero mantenernos junto a nuestro Señor, siguiendo sus pisadas. Y le puedo decir, mi amada hermana, que esto ha sido una bendición. Le comento el caso de un joven que era hijo de pastor. Él creció en el Evangelio. Él nunca salió de la iglesia, él no conoció el mundo. Pero cuando él cumplió 17, 18 años, su abuela, que él creció con sus abuelos, su abuela que era su madre para él, murió. Eso resultó en, como se convirtió en él, una rebeldía contra Dios, porque no entendía por qué se llevaba a su abuelita, que servía, que era pastora, que era una mujer muy amada y todo lo demás. Y su madre natural, él era de Santo Domingo, le trajo acá a Italia para que pudiera ya estar acá. Él llegó aquí y en su dolor de separarse de su abuelita que murió, de su abuelo que lo dejó allá y creció toda la vida con él, acá se rebela contra la familia y se metió en las pandillas, se metió en las drogas, se metió a traficar, terminó asesinando a una persona y tiene una condena de 33 años de cárcel. Habían entrado ya otros predicadores a ese lugar y él siempre respondía lo mismo. No me hables de Dios, porque yo a Dios lo conozco. No me hables de Dios, porque yo de Él no quiero saber. No me hables de Dios, porque ahora mi Dios es otro. Y tanto llegó a ser su odio contra Dios, que se marcó el número que dicen de la bestia, 666 en el pecho, y él decía, Él es mi Dios. Él estuvo en el primer encuentro donde se presentó al grupo, y en una ocasión íbamos con la hermana que me acompañaba, estábamos pasando para dirigirnos al aula donde nos reunimos el grupo, y de repente en la mañana Dios había tratado conmigo, porque nosotros entrábamos de 2 de la tarde, en ese entonces a 6 de la tarde. Y Dios me dio un mensaje, pero yo no entendía para quién era. Ese mensaje era claro. Ese mensaje hablaba del libro de Jeremías, del llamamiento a Jeremías. Pero no entendía yo a quién era. Entrábamos y a la hermana le digo, hermana, parémonos aquí. Tengo que dar un mensaje. Y entramos al penitenciario en la parte del área donde están los que están en castigo. Y ahí no le dejan entrar. Pero Dios hablaba a mi corazón y me decía, aquí. Nosotros no sabíamos que él estaba allí. Sale la guardia y me dice, pastor, aquí no pueden entrar ustedes. Le digo, por favor, déjeme entrar. Tengo que darle un mensaje a alguien. Me dice, ¿a quién?
Le digo, ¿quiénes están aquí? Me hace ver las fotografías y no sabíamos ni el nombre del detenido. Le digo a él es el mensaje. Entramos, él nos vio, se molestó, dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Le dije, mire hermano, yo solamente vine a darle un mensaje, yo no voy a hablar, solo quiero que usted lea de aquí para acá. Eso es todo lo que tengo que hacer. Trajo su Biblia, regresó, leyó el mensaje de Dios, porque era Dios que le hablaba. Hermanas, ese hombre se cayó en llanto, se botó al piso, lloró de una manera desesperada y empezó a decir, todavía me amas, todavía me amas. Y él nos contó entre lágrimas que dijo, yo nunca he aceptado un predicador que me hable. A todos los he botado de mi celda, pero anoche yo quise quitarme la vida. Anoche le dije a Dios, ¿para qué me formaste? ¿Para qué me diste la vida? Yo me mataría si no sabría que eso es pecado. Yo me quitaría la vida ahora misma si no sabría a dónde me voy si lo hago. Pero si tú todavía me amas, pero si tú tienes un propósito para conmigo, dame una señal, háblame, haz algo, pero hazme entender que aún te interesa mi vida. Y si no es así, ahora que voy a dormir, quítame la vida de una vez. Y así se quedó dormido. Cuando llegó, el mensaje era el llamamiento de Jeremías. Desde que estaba el vientre de tu madre te llamé. Ese hombre, mis hermanas, se volvió a Dios con todo su corazón. Su familia se sorprendió tantísimo. Su madre no lo podía creer. Su abuelo vino desde Santo Domingo, un pastor ya en sus últimos días. Vino solo a saludar a su nieto, porque aquí le descubrieron que tenía cáncer terminal y no entendían cómo estaba vivo. A los pocos días falleció, pero pudo ver la conversión de su nieto y este hombre de Dios me decía, Dios no me permitió cerrar mis ojos sin ver esta promesa cumplida. Toda su familia se volvió a acercar a Dios. Su esposa está firme en el Señor. Él está batallando ahí dentro, pero él en sus debilidades está luchando, pero se ha convertido en un instrumento de Dios, porque Dios a él le ha dado dones de sanidad. Y él allí dentro predica y dice, si no puedo salir a las calles, no importa, yo quiero servir aquí a tiempo completo a Dios. Ha consagrado su vida a eso. Y Dios sigue haciendo milagros porque tiene una condena, como les decía, de 33 años. Pero estando en esta cárcel tratamental, Dios le ha permitido aún ahora capacitarse en la plomería. Y si Dios lo permite, en este noviembre él empieza a salir a trabajar afuera. Entonces les puedo decir, ese es uno de los tantos casos que les contaría. Ha habido hermanos en la pandemia, como les decía mi esposo. Hubo el caso de un varón que él había escuchado hablar de Cristo, pero nunca se convirtió. Los hermanos, al ver que nosotros no entrábamos, nosotros empezamos a hacer lo que hacía Pablo. Pablo escribía cartas desde la cárcel hacia afuera. Nosotros escribíamos las cartas desde aquí para allá. Y ellos se pasaban esas cartas. Hubo una ocasión que un hermano estampó la carta y dijo, les vamos a dar también a los que no vienen con nosotros. Y le encontró a esta vida. Y le dijo, mira, esta carta nos han mandado los pastores. Y esa carta hablaba del amor de Dios, aun cuando estás tú ahí dentro encerrado. Ese varón leyó esa carta y después regresó llorando al que le dio la carta y le dijo, mira, hoy día yo me iba a matar. Mira, aquí tengo la cuerda, aquí tengo todo. Yo no sabía cuánto me amaba Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía así? Porque su esposa le abandonó. Sus hijos ya adultos no quisieron saber de él. Es una persona ya madura. Esa experiencia transformó su vida y empezó a seguir al Maestro. Por eso, amados hermanos, les animo en el amor del Señor. De lo que Dios te ha dado, empieza a utilizarlo.
de los talentos, de los dones que Dios nos da. Donde estemos, compartimos la palabra a través de cartas, a través de llamadas, a través de mensajes, yendo allí donde nadie quiere ir. Porque a veces pensamos que solamente el pastor va a ministrar allí en iglesia y nada más. Pero nuestra experiencia nos hace ver, hermanos, que hay mucha necesidad en los hospitales, en las cárceles, ahí en los mendigos, donde Dios nos ponga. Hablemos de Cristo, porque no sabemos dónde va a llegar esa palabra, hasta dónde va a llegar, y nosotros lo hemos visto. Ahora el grupo que nosotros dejamos, que era un pequeño grupo, éramos alrededor de, en todos los pabellones, entre 20 personas que nos reuníamos. Cuando regresamos de la pandemia, mandando solamente las cartas, ellos se reunían para leer las cartas y orar, como decía mi esposo. Pero ahora nos fuimos a los pabellones, a visitar cada pabellón, y nosotros nos íbamos exclusivamente a uno, al séptimo, donde había más latinoamericanos. Cuando entrábamos nos decían, pastores, por favor, pasen por el segundo reparto. Pasen por el segundo reparto. Un motivo u otro no íbamos, hasta que un día mi esposo me dice, por favor, Isabel, yo me voy al reparto de acá, tú anda a ver, tanto el hermano del segundo reparto es uno, y van a poder compartir allí. Hermanos, Dios hace la obra, nosotros solamente somos instrumentos de Él. Cuando llegué allí, que aparentemente era una persona a la que íbamos a hablar, junto con otra hermanita que me acompaña, eran 20 personas italianas esperando. Tenían hambre de la palabra, se habían pasado las cartas, querían escuchar del Señor. Amados hermanos, hay tanto por hacer, pero como dice el Señor, ¿quién dirá, heme aquí? Wow, pastora, la verdad que mientras nos compartía todas estas vivencias, estas experiencias, tengo un nudo en la garganta. Me cuesta un poco hablar, porque es maravilloso cómo Dios obra en estas áreas, como decían ustedes, que por la sociedad son descartados, son aislados, aborrecidos, aún por su propia familia, ¿no es cierto? Qué maravilloso y qué bonito es que hoy toda la audiencia pueda entender y comprender que Dios no se olvida de nadie, que Él está para todos y cada uno de los que viven en esta tierra, de esta humanidad, y cómo Él obra, de qué maneras, ¿no es cierto?, este joven que viene de la cuna del Evangelio y que ahora tiene la posibilidad de poder salir a trabajar con una condena de 33 años. Es como decía usted, pastora, solamente Dios puede hacer estas obras, estos milagros. Y también, ¿no es cierto?, el hecho de que, como dice usted, nosotros seamos esos varones y mujeres valientes y esforzados y digamos, heme aquí, ¿no es cierto? Porque también hacen falta estos obreros que, conociendo su ministerio, su talento, sus dones, como decía usted hace un momento, podamos, ¿no es cierto?, trabajarlo y no quedarnos allí o esconderlos, como está escrito también en su palabra. Aquel que tenía un talento lo escondió. La verdad que es algo maravilloso todo lo que nos están compartiendo, pastores. Y algo también que quería preguntarles es si también visitan a las mujeres o por el momento solamente están en los hombres. No. Amén, hermana. No, también estamos visitando las mujeres. Ellos también reciben palabra. Lo que de ellos, como lo decía, es solamente un reparto, entonces se entra donde ellos y se reúne. Ellos también tienen experiencia ahí con el Señor, personas que también, tantas circunstancias que vienen, ellos también, digamos, la misma situación, a veces su esposo les abandona y la misma condición, a veces sus padres, su madre, y a veces nadie, de verdad, ellos no saben cómo hacer. No vienen porque justo hace poco, pues como algunos ya saben, estamos ahí, del Perú vino una persona y ha sido atrapada aquí y naturalmente
No se sabe dónde está la familia que ha escuchado. Ha mandado un mensaje, ¿no? Y nos ha llegado a nosotros y nos dice, hermanos, busquen por favor a tal persona que la última localización que nos dio de su celular está en Milán y ha sido atrapado por lo que ha hecho Tráfico. primer viaje, engañado por Satanás. Naturalmente la policía le agarró, ¿no? Justo él teniendo experiencias, pero bueno, ha sido atrapado y tendrá que ser condenado, ¿no? Entonces, nosotros en cárcel le hemos buscado, pero no está. Entonces, veremos en el Señor cómo otra manera podemos localizar. Pero hay tantas situaciones que, hermanas, son bien tristes y a veces dolorosas, ¿verdad? Exclusivamente en este tiempo de la pandemia, le puedo contar que también el hermano que estaba evangelizando nos hizo conocer un chinito. Y hermanos, fue un momento que también, bueno, ahí vamos. El chinito quiso saber qué pasaba. Le llevamos el evangelio. En lo poco que podíamos hacerle entender y yo comprendía que él era ateo, ¿ok? Con su cultura atea. Llevamos una Biblia en chinesa, como sea, y la encontramos en una librería evangélica, y después lo ordenamos por Amazon, bueno, y le regalamos. Para él, pues, le dimos, mira, lee, es importante que en el lenguaje tuyo tú lo entiendas. Le decimos cuál es el libro que tiene que leer, y ahí comenzó él a leerlo, ¿no? Y poco a poco, con la pandemia también fue un poco difícil continuar con él la palabra, pero en las veces que yo podía entrar, ¿verdad? Fui a visitarle y se alegraba. Decía, pero ¿cómo a mí, si no me conoces, vienes a visitarme? Ni mis parientes vienen. Y de ahí comprendí que no tenía nadie ahí. Y él dice, estoy aquí y bueno, uno no está ahí a preguntarle por qué motivo, qué te pasó, ¿no? Pero damos la palabra y hermanos, él sigue ahí y está contento, ¿no? Está leyendo la Biblia y está con sus luchas también. Pidamos oraciones a todos, ¿verdad? Por el ministerio que hay en esa situación, hermano, porque Dios tiene hijos también para salvar. Amén. Ahí en esas circunstancias. Amén, hermana. Un poquito hablándoles del área de las mujeres. Cuando estamos en la iglesia, siempre escuchamos decir que las mujeres somos mayoría y los varones son un poquito menos. Pero lamentablemente creo yo, mi concepto personal, las mujeres somos más sentimentales y cuando damos el corazón lo damos completo, aún para el Señor. Lo mismo sucede acá en la cárcel femenil. Usted puede pensar que las mujeres son más sensibles, que se quebrantan más, que quieren acercarse más al Señor. Lamentablemente es todo lo contrario. Quizá por el mismo hecho de que sabe que dejó a sus hijos pequeños, que su esposo se fue con otra, el dolor de ellas les hace ser más duras, más insensibles. Se vuelven a las cosas que ustedes, hermanas, les digo, se vuelven a las cosas más horribles allí dentro. Tratar con una mujer allí es mucho más penoso, doloroso, son más reacias al Evangelio, a conocer de Dios, por el mismo hecho de eso. Conocí el caso de una joven que tenía a su niño allí, porque era un niño de 1 año, y lo tuvo hasta los 4 años. Ella era como una leona a defender a su hijo, porque muchas veces en medio de tantas tinieblas, Satanás, que el Señor lo reprenda, a veces habían cosas que querían tocar al niño, siendo todas mujeres. Entonces, todas esas cosas se ven allí, se ve bastante, sea en el de varones, en el de mujeres, como los varones, al verse abandonados por sus esposas, empiezan a buscar hombres dentro del penitenciario y dicen, si una mujer me hizo eso, ahora voy a probar con un varón. Y las mujeres dicen, si un hombre hizo eso,
una mujer es más fiel. El enemigo les entenebrece completamente. Pero les puedo decir que asimismo cuando ellos llegan a tener una experiencia personal con Dios, cuando llegan a tener ese encuentro con Dios, son totalmente transformados y caen rendidos a los pies de Cristo. Yo sé que también la radio está llegando al penitenciario, a las cárceles allá. Y quiero decirles de esto, mis amados hermanos. Denle una oportunidad a Cristo. Yo sé que y les puedo percibir el dolor que mis hermanos acá en Bolate sienten. Y seguramente usted se siente así, se siente solo, triste, abandonado, que no sirve para nada. Y quizá usted dice, ¿para qué vine a vivir? ¿Para qué estoy en esta tierra? Todo me va mal, cada vez en peor, nadie me ama. Pero déjeme decir una cosa. Mientras hay vida y esperanza, amén, Dios sigue haciendo milagros. Dios transforma los corazones. Ese vicio que hasta ahora no ha podido soltar, es eso que le tiene atado, es esclavizado. Cuando usted dice, no lo voy a hacer y lo vuelve a hacer, déjeme decirle que Cristo rompe esas cadenas, que Cristo rompe esos yugos, que Dios le hace libre para volver a empezar. Dice la Escritura, que aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y así empieza usted, de nuevo, a partir de cero. Olvídese de lo que pasó, olvídese del pasado, ya Dios le perdonó. Si usted viene a los pies de Cristo, usted es nueva criatura. Esfuércese en el Señor. Y es algo que siempre les he dicho allá en Bolate. Ustedes fueron valientes para lo malo. Ustedes dieron todo para hacer lo malo. Ustedes fueron esclavos de Satanás, fieles, que aún sus vidas arriesgaron por ellos. Si eso hicieron para lo malo, ahora que conocen a Cristo, ahora que saben que sí se puede con Cristo, ahora que son libres de ese vicio, no hemos de dar aún más por ese bien, no haremos más aún por ver otros que también salgan de las garras del enemigo. Amados hermanos, Dios nos hizo un llamado y Él está con nosotros y vamos a ver cosas aún mayores, dijo el Maestro. Amén. Que nuestra fe no decaiga. Mantengámonos firmes en las manos de nuestro Señor y vamos a ver en cada cosa que hagamos el respaldo de Él y la gloria de Él manifiesta. Amén, 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 amén. Hermosas sus palabras, pastora, que Dios me la bendiga. Vamos a un pequeño tema musical y si nuestros pastores tienen un mensaje, una palabra para compartirlo hoy con todos nosotros, luego de esta pequeña alabanza, lo estarán compartiendo. Eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Tú eres la razón de mi vida.
bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver. Así es, amada audiencia, aquí con este precioso ministerio que tienen nuestros pastores. Y si hay alguna pregunta, hay algún consejo que quieras recibir en esta tarde, puedes comunicarte con nosotros al número de la radio, al 2984 1349 31, y nuestros pastores gustosamente van a estar respondiendo ante tu pregunta, tu consejo, tu necesidad, porque ese también, ¿no es cierto?, es la idea, el ánimo de que por medio de estos programas, de estos conocimientos, de este ministerio que nuestros pastores tienen allí en las cárceles, pueda también brindarte a ti esta bendición de poder responder ante tu pregunta, tu necesidad o el consejo que necesites al 2984 1349 31. Pastores, quería preguntarle, ya hace cuánto tiempo que están trabajando dentro de esta cárcel, y cuántos son ustedes como miembros trabajando dentro de la cárcel. Amén. Bueno, del 2017 el pastor tuvo esta ocasión para poder iniciar este trabajo. Y bueno, la iglesia en sí se vio que fue abierto este nuevo área de trabajo del ministerio, ¿verdad? Y ahí hemos estado trabajando con los hermanos, quien se disponía, porque aquí algunos trabajan y con los tiempos a veces hay otras situaciones que pueden también ocurrir. Entonces hubieron hermanos que se disponieron, estuvieron también ahí apoyando, digamos, en la área. Y ahorita, digamos, yo y mi esposa estamos encargados de esta área. Hay otro grupo que se está formando, como decía mi esposa también, para entrar en el área de la cárcel minoril. Y también hay otras cárceles a la cual están yendo otro grupo. Entonces, porque en realidad nosotros ir a todos estos lugares es mucho, ¿verdad? Es mucho el trabajo. Entonces se ha dividido, y eso más que, digamos, es una cosa que Dios nos ayude, nos guía, ¿verdad? Porque el trabajo viene pues apoyado en otros más, y todos más crecen en esta área de trabajo. Y así estamos trabajando, mi hermano. Amén. ¿Y cuántos son ya los hermanos en Cristo que están dentro de las cárceles ya activando, digamos, que han sido convertidos, que han renovado sus votos ante nuestro Señor? Sí, en sí, hermana, como le decíamos, esta es una cárcel a veces tratamental. Hemos visto personas que se han convertido al Señor y después han salido y bueno, están sirviendo en sus países donde están, ¿no? Digamos, personas que sí han tenido esta experiencia con Dios,
cuando salen le decimos, ¿no? Cuando ellos ya definitivamente, digamos, cumplen su condena, solo le damos la palabra y le decimos, nunca olvides este tiempo de experiencia que has tenido con Dios y está firme a no volver a caer. Entonces ellos pues van, se estarán congregando ahí en el país donde que han llegado y estarán tratando ahí, ¿no? Ahorita donde nosotros estamos, en realidad estamos, ¿cómo se llama? De nuevo con gente nueva, gente que de nuevo ha escuchado y está queriendo también escuchar más de la palabra de Dios y afirmarse, porque como le decimos, a veces vienen también cambiados de un lugar a otro, otra cárcel se los lleva, entonces ahí pues a veces vamos solamente por lo que Él nos pide y bueno, ya saben Él para poder después, será otro hermano que va a ir a trabajar en esa área, ¿no? Entonces son así los casos que es como si, digamos, entra y sale, ¿no? Pero hay algunos que están ahí fijos y de los cuales ellos son los que nos ayudan, nos apoyan. Ya son un grupo casi como de 7, 8 personas que están ahí fijas. En un bloque, ¿no? Y ellos están ahí fortaleciéndose en el Señor. Ellos también están haciendo el trabajo de evangelismo ahí adentro. Y bueno, ese es el trabajo que tenemos, mi hermano. Amén. Es también importante saber, ¿no es cierto?, quiénes son, cómo está conformado, ¿no es cierto?, aquellos que van y están evangelizando dentro de las cárceles y también tenerlos presentes en nuestras oraciones, porque también nosotros formamos parte de este cuerpo de Cristo. Amén. Somos todos hijos de un mismo Padre y es lindo también que podamos, ¿no es cierto?, tener noción, conocimiento de esto para también nosotros poder acompañarles desde aquí, desde distintos lugares que nos están escuchando en esta hora, con nuestras oraciones hacia ustedes, porque no es algo fácil, seguramente ya nos han dado a conocer, pero como decía nuestra pastora, cuando está Dios ahí, es como que todo es posible, ¿no es cierto? Ella se enfrentó ante estos hombres que muchas veces dentro de la sociedad nomás surge el machismo, por así decirlo, me imagino dentro de una cárcel, pero qué bonita experiencia nos contaba la pastora, ¿no es cierto?, con respecto a estos gigantes, que tenemos a un Dios grande, maravilloso y poderoso. Mis pastores, si hubiera algún mensaje, alguna palabra que hoy quieran compartir con todos nosotros, será de mucha bendición y bienvenida. Amén, amén, mi hermano. Bueno, quería compartir con todos los radioyentes, amén, la carta de los Romanos, el capítulo 6, el versículo 16. Aquí Pablo nos habla, hermanos, a todos, de verdad, hablando en qué condición podemos caer. Amén. Vamos a leer el lectural o esto en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Esto, gloria al nombre del Señor, trataba Pablo cuando estaba aquí en los Romanos, ¿verdad? Escribiéndole, contándole lo que el Espíritu Santo lo escribía también para estos tiempos, porque en esos tiempos eran otros eventos, ¿verdad? Pero lo que queremos analizar es esto, ¿verdad? Que en cualquier circunstancia que nos encontramos, a veces el diablo nos engaña y esa seducción nosotros somos lo que cedemos. Que si podemos resistirlo, dice el Señor,
Él huirá. Pero si cedemos, somos esclavos, caímos, ¿no?, en estas garras, y pues la condición en la cual se encuentra uno, ¿no?, es ya de esclavitud. Y a veces, hermanos, ahí el diablo nunca desea que nosotros seamos libres, y nos agarra, nos hunde más y más y más. Pero gloria sea al Señor, hermano, que esta palabra corre y de una manera u otra nos es explicada, nos es analizada, y de la misma condición, esta palabra, la cual nosotros tenemos que escudriñar cada día, leerla, porque es viva, es la cual da fuerza a nuestra alma, hermano, es la cual que usted siente en su corazón, en su espíritu, aunque si hay circunstancias que pasas dentro de la cárcel o dentro de la situación en la cual tú estás viviendo, ¿no? Te sientes ya que todo está abandonado y tú eres solo y estás ahí no sabiendo qué hacer, y te viene Satanás a atacar, que te dice: muérete, mátate, porque esa es la condición que Él quiere, que nosotros nos perdamos la vida, la única vida que tenemos, para poder encontrarnos delante de un juicio. Pero gracias a Dios que ante todo esto Él nos dice en su palabra, nos habla y nos llama con amor eterno. Y aquí nos dice, nos insta a que también volvamos a ser obedientes a esta circunstancia y seamos esclavos de la justicia. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros somos obedientes a esta palabra, hermano, somos que aquellos que son, pues, gloria al nombre de Dios, llevamos la palabra de Dios y estamos sembrando. Y usted ve cuando una persona es transformada por medio que usted ha sido un instrumento, no hay precio, hermano, de la alegría ver cómo uno de nuestros compañeros, uno de los hijos de Dios viene, se arrepiente y es cambiado. Es una obra maravillosa, es un milagro maravilloso ver ese cambio. Y eso yo les invito a todos ustedes, hermanos, que ustedes siembran, no se cansen de sembrar la palabra, que sembremos a tiempo, fuera de tiempo, con esta palabra, que escudriñemos para poder explicar a cada persona, amén, en la cual, en la situación en la cual se encuentra. Y Dios hablará, hermano. Dios, como hemos visto en las circunstancias que nosotros nos encontramos, se pensaba que ahí vemos, hermano, que te interrumpen, a veces tienen sus opiniones y dicen y te dan sus opiniones, pero cuando uno con la palabra, bajo ese concepto que tienen de ideología, la palabra de Dios entra y les derrumba todo. Y se quedan ahí. Y cuando la palabra corre y le da más palabra de sabiduría, entra más en ellos, palabra de conocimiento, entra más. El plan de Dios en su vida entra, por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, siendo Dios. Y esas condiciones a Él le cautiva el Espíritu Santo, cautiva su corazón, su mente, y les trae. Y pues después le encuentras ahí, hermano, quebrantado de corazón. Y eso solamente Dios lo sabe hacer. Y yo les invito, hermano, a todos a que continuemos predicando este evangelio, porque hay mucho para sembrar. Esta palabra dice que mientras que todavía hay tiempo para poder evangelizar, evangelicemos, porque tiempos peores vendrán, hermano. Esta circunstancia que pasó a nivel mundial fue terrible para todos. Ahorita hay situación que se encuentra en una situación económica, casi todos, pienso yo, en Italia es fuerte, y pienso yo en consecuencia en otras partes también, la situación económica ha sido golpeada, y uno no sabe en quién o cómo salir adelante, pero vive Jehová, que dice que Él dice que nos sustentará. Amén. Vive Jehová, dice que Él mandará alguien que nos bendiga, ¿verdad? O nos dé una situación donde que podamos trabajar lo que necesita. Alguien, si está enfermo, que alguien le vaya y le ore, y sanidad puede encontrar. Y los hermanos o las personas, vidas nuevas que están ahí, no sabiendo dónde ir y de repente buscando ya de quitarse la vida, encontrar en Cristo la solución y una vida más para el reino del cielo. Amén.
Y como dice acá, más atrás quiero compartir también esto, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que si obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoría de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta alta revelación, hermano, que tenemos la gracia. Algunos piensan que ya por lo que son, por lo que han hecho, en la condición en la cual se encuentran, que si han conocido de Dios y han desobedecido, piensan que ya no tienen perdón. Pero mientras que hay este tiempo de gracia, siempre hay este camino, esta palabra que le puede cambiar. Y el Señor les está buscando. El Señor te está buscando. A ti en la condición en la cual te encuentres. Porque Él no se goza de que un hijo de Dios muera en pecado. Entonces su palabra te llega en este momento para que tú puedas recapacitar y pedir a Dios y regresar como el hijo pródigo a tu casa. Amén. Regresa a tu casa con todo tu corazón, con el corazón quebrantado. Y Él solamente te acogerá con sus brazos abiertos. Amén. Y recíbelo. Amén. Amén. Y esto, hermano, es lo que puedo darles a todos ustedes. Compartir de aquí. Yo sé que el Espíritu Santo tratará con todos ustedes. Amén. Y sea de bendición estas experiencias que hemos tenido aquí, que también en otras iglesias puedan animarse a hacerlo. Sé que hay, como decía este lema, hay talentos, hay ministerios y hay formas para poder trabajar. Y si usted siente en el corazón y el Espíritu Santo les está inquietando para que usted pueda tratar, déjese guiar por el Espíritu y hágalo. Porque el Señor abrirá puertas. Amén. Él es el que abre y cierra puertas. Él es el que unge y llena tu boca, amén, de palabras para que puedas hacer que su obra llegue a cada corazón. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Cuando Dios promete, Él cumple y no falla, no. Cuando Él habla, pasa todo y sus palabras no. Él sabe cómo obrar. La hora justa Él determina. Sí, sus palabras son fieles y se van a cumplir. Y Él sabe cómo obrar y nadie puede impedir. No hay nada que lo detenga. Este Dios es real. Este Dios es real. Cuando Él habla algo sucede. Siendo noche oscura se hace un lindo día. Y si le clamas Él te oirá. Este Dios es real. Cuando Él habla todo se estremece. Él es poderoso, Él es Dios eterno. Este Dios es real. Él es Dios de lo imposible, otro Dios no hay. Y Él está sobre la tierra, el cielo y el mar. Él es Dios de lo imposible, otro Dios no hay. Él está sobre la tierra, el cielo y el mar. Él sabe cómo obrar.
Agradecemos al Señor por esta preciosa palabra que nos ha compartido nuestro pastor. Y antes de compartir una oración, como hacemos en cada programación especial que le pedimos a nuestros invitados, me gustaría escuchar a nuestros pastores si quisieran compartir algo más, si quisieran decir algo más, si quisieran brindar más consejos aún. Aquí estamos para escucharles. Amén. No, a ver. No podemos escuchar a nuestros ahí está. Perdón. Sí, queríamos quizá compartir un poquito más, ¿no? Es acerca de lo que sucede con nuestros hermanos que siendo cristianos terminan en una situación así, de los testimonios que hemos podido escuchar. La gran mayoría se lamenta de que sí iban a la iglesia, sí estaban con los padres, pero estaban con los padres durante el tiempo del culto. ¿Por qué estaban allí? Porque los sentían, se sentaban juntos, porque alababan juntos. Terminado el culto, se terminaba la familia. Es lo que ellos dicen. Papá tenía tiempo para ir a evangelizar, mamá tenía tiempo para la reunión de damas, tenían tiempo para los ayunos, tenían tiempo para las vigilias, pero se olvidaban de mí. Así es el caso de un joven que él vino de su país con su familia, convertidos al cristianismo. Llegaron, dice él, comenta que en su país sus padres servían al Señor, junto con él iban a la iglesia, pero una vez que llegaron acá, en los primeros 2 años siguieron congregando. Pero como les decía al inicio, aquí el ritmo de vida es un poco más acelerado. Siempre desde la que se levanta, corre para allá, corre para acá, corre el trabajo, corre la iglesia. Es todo un corre. Y él decía, pero se olvidaron de mí. Se olvidaron que yo existía. Él a los 11 años empezó a salir a la escuela, porque aquí hasta cuando terminan el elemental y lo del 5º año, los padres le van a retirar a partir del colegio, digámoslo allá, terminando la elemental, empiezan ya a ir los muchachos solos. Y ahí tuvo malos amigos, malas influencias. Dice, papá y mamá trabajaban en el día, en la noche el culto, los fines de semana la iglesia, pero nunca tuvieron tiempo para mí. Nunca salimos un día al parque, no estuvimos sentados todos a la mesa. ¿Qué les quiero decir con esto, mis amados hermanos? Para que lo meditemos. Dios ocupa el primer lugar y es el centro de nuestras vidas, pero también nuestro ministerio empieza por el hogar, por la familia, por instruir a nuestros hijos. Este muchacho llegó a odiar el evangelio porque Dios les quitó a sus padres, decía él. Y él no es el caso de uno. Hay jóvenes allí que han entrado a la cárcel desde los 17 años, 18 años. Este joven que les menciono llegó a un punto que su familia eran sus amigos. Él estaba más afuera que en casa, porque sus padres ni siquiera se daban cuenta que él no estaba. Hasta que un día recibieron sus padres una llamada. Su hijo está detenido. Sus padres fueron corriendo a verlo. ¿Y qué pasó? Él había ido con sus amigos a una discoteca porque él se alejó de Dios, se apartó de Dios, no quiso saber más de Dios. Tenía 17 años. Y en la discoteca hubo un roce de parejas y él no sabía que habían pandillas ahí dentro. Salieron afuera a pelear porque quién le tocó, quién le empujó, quién no fue. Él estaba solamente observando lo que sucedía. Y en la pelea uno de ellos sacó un puñal y mató al otro.
Este joven estuvo allí presente y el que mató al otro era su amigo de él. Salieron corriendo de allí, pensaron que nunca lo cogerían, nadie les había visto, según ellos, pero había una cámara que filmaba todo. Al poco tiempo cayó detenido, está cumpliendo una condena de 25 años. Toda su vida, toda su juventud está allí. Amados hermanos, Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. A nosotros como padres tenemos que instruirles, tenemos que enseñarles. Primero tenemos que cuidar de nuestros hijos. He escuchado muchas veces que dicen, déjale tus hijos a Dios, que Dios se encarga de él. Pero los resultados no son tan buenos cuando hacemos eso. Ellos van a amar a Dios si ven que nosotros amamos a Dios, pero les amamos también a ellos. Si ven que nosotros vivimos de esta palabra. Pero si solamente tenemos tiempo, entre paréntesis digo yo, para Dios, y nos olvidamos de nuestros hijos, ¿cómo podemos pretender que ellos se acerquen a Dios? Tenemos tantas cosas que les podríamos decir como consejos, que por ejemplo, hermanos, en el hogar, a veces pueden haber discusiones, encontramos también un matrimonio, también conociendo al Señor. Ellos, el varón, el caballero conoció al Evangelio de niño, él creció en un hogar cristiano. Siendo grande, se apartó del Señor y se casó con una mujer que no conocía de Cristo. Amados jóvenes, el mundo le puede presentar una Miss Universo, pero acuérdense de algo. El temor a Dios es lo que embellece a una mujer. Y este matrimonio se unió, se casó, viven aquí, pero al no tener la misma fe, al no tener las mismas convicciones, poco a poco empezaron a tener serios problemas. Ella se cansó de que él le invitara a la iglesia, él se cansó de ir solo a la iglesia, descubrió que su esposa le traicionaba cuando él estaba en el trabajo. Cuando descubrió todo esto, un día de discusión lleno de celos, apuñaló a su esposa. Gracias a Dios ella no murió, pero él está cumpliendo una condena igual por intento de asesinato. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios nos enseña. Pero ¿cuánto tiempo le damos al escudriñar la Escritura? No le digo a leerla, porque puede ser que usted a la carrera dice, bueno, Señor, hoy día háblame, abre la Biblia, este versículo donde ponga el dedo, allí está, eso leyó, pero quizá lo leyó a la carrera. Pero la Escritura nos enseña, el apóstol Pablo dice, escudriñe la Escritura. ¿Cuánto tiempo le enseñamos? ¿Cuándo nos ven nuestros hijos? Algo que me decía este joven, me decía, papá, mamá eran cristianos, pero yo nunca les vi a verle leer la Biblia. Nunca se sentaron conmigo, a ver, vamos a estudiar qué parte de la Biblia no entiendes. Nunca lo hicieron. Estaban ocupados siempre en las cosas de Dios, decían ellos, pero nunca les vi hacer eso. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos testimonio vivo para nuestros hijos. Si usted quiere que su hijo ore, ore usted junto con ellos. Si usted quiere que su hijo ame la palabra de Dios y la escudriñe, que sus hijos le vean escudriñar la Escritura, que con ellos usted pueda compartir, que usted les pueda enseñar. A veces pensamos que tenemos que predicar al mundo entero y salimos a los evangelismos y estamos en las campañas, pero ¿quién le enseña a nuestros hijos? ¿Quién instruye a su hijo? ¿Cuánto tiempo le está dando de su tiempo a su hijo? ¿Cuánto conoce a su hijo?
Este muchacho dijo, mis papás se dieron cuenta que no llegué a la casa porque la policía les llamó. Estaban tan afanados en el trabajo, corrían siempre a la iglesia y decían tanto él ya está en la casa. Pero se dieron cuenta que no llegué a casa porque la policía les llamó. ¿Cuántos de nosotros sabemos quién es el mejor amigo de nuestro hijo, de nuestra hija? ¿Cuánto conocemos a nuestros hijos? Eso porque les digo, es doloroso. Dios me dio la oportunidad de entrar al Minorile y mi corazón como madre, les digo, yo no quise volver allí. Fue tan doloroso ver niños de 14 años, porque aquí en Italia, cuando ya cumple los 14 años, ya puede ser juzgado, ya puede responder a la autoridad judicial. Un niño de 14 años entró allí, donde hay muchachos más grandes, adultos, porque el Minorile acá va desde los 14 años hasta los 21. Y ver cómo ese niño estaba allí, cuando nos acercamos a hablar, era todo tímido, todo triste. Era como que si buscaba el refugiarse en alguien. Y mientras compartíamos la palabra, otro muchacho que estaba allí le dijo, te espero en la noche. Y ese niño solo se llenaron sus ojos de lágrimas. Alcanzamos a escuchar eso, pero imagínese usted, al ver ese cuadro, ¿qué estaba pasando allí? Porque ahí la guardia no es que está constantemente. Por eso, mis amados hermanos, recordemos esto. El primer ministerio empieza en casa. Si no queremos ver a nuestros hijos, a nuestros familiares, quizá usted diga, no, yo no soy padre, pero tal vez tiene sobrino, quizá tiene amigos, quizá tiene vecinos que son niños, quizá todavía Dios no le ha dado la bendición de ser un padre de familia, pero hay niños a su alrededor. Seamos bendición para ellos. Queremos que el mundo cambie, que no haya tanta maldad. Empecemos, como decía alguien, si ganamos a un niño, ganamos toda una vida. Trabajemos también por eso. Queremos ganar al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, al homosexual, queremos que se conviertan. Pero ellos ya han vivido una vida, ya tienen un criterio formado. ¿Que Dios los puede cambiar? Sí los puede cambiar. ¿Que Dios los puede transformar? Sí los puede transformar. ¿Que puede hacer un milagro en sus vidas? Sí lo puede hacer. Pero ¿por qué no ver a ese niño que quizá es tu vecino? Que quizá es el niño que está vendiendo los chicles por allí o los caramelos. ¿Por qué no ganarnos a esos niños? Hay tanto trabajo por hacer. Pero como vuelvo a decir, hermanos, responderle a Dios, heme aquí, no es fácil. Nuestros hijos van a sentir también nuestro llamado, pero nosotros los hacemos partícipes o los ponemos aparte del ministerio. Les digo porque yo cometí ese error. Cuando yo recién entré, por la gracia y misericordia de Dios, yo entré al ministerio primero que mi esposo, mi esposo trabajaba, yo me dedicaba a casa, tengo 5 hijos, mi hijo mayor está en Argentina, mis 4 hijos pequeños están acá en Italia conmigo, por motivos de estudio está allá en la universidad, pero empecé a tener un horario muy rígido. Mis hijos iban en la mañana al colegio. Cuando ellos regresaban ya no me encontraban en casa porque empezamos a entrar más frecuentemente al penitenciario. Y en ese poco tiempo, en ese lapso de tiempo, ellos se sintieron abandonados. Ellos se sintieron que más les importaba a Dios. Y sin quererlo, estaba haciendo lo mismo que los que me testificaban ahí dentro. Pero Dios me puso un freno, digámoslo así. En el 2018 me dio un derrame cerebral. Quedé paralizada saliendo de la cárcel, me dio ese derrame. Donde en mi vida los médicos dijeron,
no hay esperanza. Pero de ahí me levantó Dios. Y al escuchar a mis hijos que lloraban y me dijeron, mamá, no vuelvas a la cárcel, porque te olvidas de nosotros. Mamá, no vuelvas a la cárcel, porque tenemos miedo que te mueras. A ese punto llegó mi ausencia con ellos. Pero hablando junto con mi esposo, hablando con ellos, les hicimos entender cuánto nos ama el Padre. Y ahora la situación fue diferente. No les apartamos del ministerio, les hicimos parte del ministerio. Les dijimos, bueno, nosotros no tenemos una congregación, nosotros no tenemos un templo, pero sí somos llamados todos a servir a Dios. Y les decíamos a mi hija mayor, a la que está acá, le decía, tú eres parte del ministerio y haces como si fueses una diácona, le decíamos. Porque mientras no están los pastores en casa, tú te encargas de los miembros de acá. Y ella empezó a hacer eso. Empezamos a darles trabajos. Hubo una de mis niñas que nosotros les compartíamos los testimonios de la cárcel con ciertas cosas reservadas. Y ellas empezaron a sentir esa carga de los que estaban detenidos. Había el caso de un detenido que tenía una hija de la misma edad de mi segunda hija. Y este hombre nos compartía que su hija no quería saber de él, que su esposa lo abandonó. Y le compartíamos a mis hijas para que nos ayudáramos en oración y nos reuníamos a las 6 de la tarde, todos los días arrodilladas en la sala, orando por los detenidos. Empezó a sentir esa carga mi hija y un día me dice, mamá, ¿crees tú que yo podría escribirle una carta a ese señor? Le digo, si es de Dios, hazlo. Y ella empezó a escribirle, le escribió una carta evangelística, diciéndole, no te preocupes, Dios te ama, tu hija también te va a amar, porque los hijos aman a los padres. No, y le escribió una carta, hermanos, que la leímos con mi esposo y le dijimos, Señor, si tú pusiste en su corazón, algún propósito tendrás. Le llevamos la carta a este hermano. A este hermano que todavía no se convertía, era el que me quería romper la silla en la cabeza. Esas cartas, él empezó a ver un vaivén de cartas. Y delante de Dios yo podría decir que Dios usó esas cartas de mi hija para llegar al corazón de este varón. Y él hasta el día de hoy, porque todavía le falta un poco de tiempo, él dice, cuando yo salga, quiero conocer a la hermanita que me habló de Cristo. Quiero conocer a esa niña que me llevó a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, cuando les hacemos partícipes a nuestros hijos, cuando compartimos esas experiencias, ellos también empiezan a ver el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, que Dios cambia las vidas, que Dios transforma y nos hace parte. Ellos me decían, pero mamá, ¿cómo te ayudamos? Vamos a orar juntos. Dios puede mover su mano, Dios puede transformarlos. Así nuestro ministerio ha empezado a tener, como decir, más peso. Lamentablemente en Volate ya no podemos entrar como en un inicio, que entrábamos 5 o 6 personas. Ahora entramos solamente 3, mi esposo, yo y una hermana más. Pero eso que ha formado una unidad familiar, se ha reforzado el ministerio y nuestros hijos sienten esa carga de que Dios cambia, de que Dios transforma. Y lo testifican, eso es lo más lindo. Amén. Mis amados hermanos, ¿qué les puedo decir? El ministerio empieza en casa y nosotros les enseñamos también a ellos, desde pequeñitos, a tener ese llamado misionero. Y vamos a escuchar a nuestros hijos que dicen, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Le preguntó una maestra a mi hijo, el más pequeño que tiene 7 años. Y él le dijo, yo quiero ser pastor. Voy a ganar las almas para Cristo. Y la maestra me llamó preocupada. ¿Qué es un pastor? Porque no entendían. ¿Por qué Samuel quiere ser pastor? ¿Qué es eso de ganar las almas para Cristo? Eso lo hace Dios, amados hermanos. Eso lo hace Dios. Amén. Qué hermoso consejo. Qué hermoso lo que nos ha compartido nuestra pastora. La verdad que no tengo nada que agregar, nada que quitar, porque creo que lo ha dicho todo.
me gustaría así que pudieran hacer una oración, nuestro pastor o nuestra pastora, con respecto a este programa que hemos compartido con toda la amada audiencia. Amén. Amén. Vamos orando. Señor, Dios amado, bendito Padre, venimos delante de ti, Señor. Seas tú, Padre, tomando el control de todo, que estas semillas, Señor, que donde que tú eres glorificado, Padre mío, sea llevado a cada corazón con cada propósito que tú tienes, oh Dios. Te rogamos, Padre amado, seas tú transformando las vidas. Tú sabes a quién llegar en el tiempo y en el momento a la cual, Padre mío, tú has preservado. Te ruego, mi Dios, usa, Señor, cada vida. En los últimos tiempos tú decías que tu palabra correrá como ríos de agua viva. Hazlo correr, Señor, esta palabra. Haz llegar por cualquier medio, Padre, a cada corazón, a cada vida, Señor. Te rogamos, Padre mío, usa a mis hermanos, usa, Padre, los que están, los técnicos en la radio, usa, Padre, la conductriz, mi hermana Beatina. Señor, úsale, Señor, con esa gracia, Padre, que tiene. Le pedimos también, Señor, los radio oyentes que nos han escuchado, Señor, y todas las personas que escucharán este testimonio, a la cual damos gloria a ti, Señor, en la cual debemos ver tus milagros, Señor, el que está sobrando, que todavía ahí estás trabajando, Señor. Dios amado, te pedimos, Padre, y pedimos que todos los hermanos también oremos por varios ministerios, por varias áreas de trabajo, por los dones y los talentos que tiene en la iglesia, en la cual tú derramas, Señor, a cada miembro, Padre, al cual tú inquietas, Padre Santo, para que puedan trabajar y llevar tu evangelio, Padre. Te pedimos, oh Dios, Espíritu Divino, seas tú capacitándoles a cada persona. Señor, toma tú el control de cada uno, aunque sea una palabra, Señor, dada a ti, a la persona sedienta, buscando, Señor, la solución, Padre, de la vida, pueda llegar y transformarlo, Señor. Te pido, Padre amado, llévalo tú. Con estas muchas bendiciones a todos mis hermanos, Señor. Gracias por todo te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Todos estos dejamos delante de tu altar, de tus pies, Señor, para que tú, Señor, obres en cada vida, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Le doy el espacio a mi hermana Beatriz para que ella pueda despedirse también y compartir algo si hubiera en su corazón. Ya nos quedan pocos minutitos para terminar este programa que la verdad ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Amén, hermana Betiana. Bueno, gracias damos al Señor por esta hermosa tarde. Y el Señor nos ha hablado a todos, a ministros, pastores, a misioneros, a padres, a toda la iglesia. Y también ha hablado a muchas personas que están privadas de su libertad y también a sus familias. Yo quiero decirles, amados pastores, que en esta tarde nos están escuchando, que no olvidemos que nuestro ministerio inicia en nuestra casa y que también preparen a sus congregaciones, a todos nuestros hermanos que tienen este llamado de ir a las cárceles y predicar. Preparen, pastores, preparen. Sabemos que la mies es mucha, malos obreros son pocos, pero si todos unidos como pueblo de Dios los preparamos, todos vamos a ser siervos de justicia, llevando la palabra del Señor a todas las naciones. También quiero decirles a las madres, esposas e hijos que tienen un familiar que están privados de su libertad, que no pierdan la fe. Amén. Que no pierdan la fe en Jesucristo, que tengan la esperanza y la fe confiando que Dios va a obrar un milagro en sus vidas, de ustedes como familias y también en todos los que están privados de su libertad, de cualquier edad que sean. Y no olvidarnos, hermanos, que Jesucristo nos mandó a que prediquemos a toda criatura. Amén.
Y me hacía recordar la pastora Isabel cuando compartía de los niños de reformatorio. Oremos, hermanos, para que el Señor siga levantando hombres y mujeres que tengan ese llamado, ese compromiso con el Señor, esa responsabilidad. Y que también yo sé que hay muchos hermanos que han sido llamados al ministerio, pero que no están ejerciendo ni desarrollando los dones y talentos que el Señor les ha dado. Hermanos, los dones, los ministerios son irrevocables. Amén. Los llamados son irrevocables que tenemos por parte de nuestro Señor y es un privilegio grande servir al Señor. Yo no sé los motivos por el cual tú no estás ministrando en este tiempo, pero sabes que nada te detenga. Amén. Yo te animo a que continúes buscando más del Señor. Y si tú no estás haciendo nada, pues dile, Señor, aquí estoy. Mi vida, Señor, o que tú puedas cumplir todos tus propósitos en mi vida, Señor. Que mi vida tenga un sentido en esta tierra. Y ese sentido tienes que ser tú, el vivir solo para ti. El poder disfrutar de todas tus bendiciones y privilegios, que ser el llamado que tú nos das. Es un privilegio muy grande de parte del Señor, el ser llamado y el servirle. Entonces, hermanos, no se desanimen. Avancemos en el nombre de Jesús, como iglesia, como cuerpo de Cristo, llenémonos más del poder de Dios, escudriñemos más su palabra, que el Señor traiga revelación de su palabra a tu vida, a tu corazón, y que tú puedas decirle una vez más, y todos los que estamos escuchando el programa de esta tarde, le podamos decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Hemos sido llamados, dice la palabra del Señor, de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy somos un pueblo santo, un real sacerdocio para servirle, para ministrarle delante de su presencia, para anunciar las virtudes de aquel que un día también nos sacó de las tinieblas, que Él perdonó también, nos sacó de la muerte espiritual, que nos perdonó de nuestros delitos y pecados. Hoy estamos aquí también. Muchos de nosotros hemos sido transformados también por el poder de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido liberados y hemos sido restaurados también. Y damos gracias al Señor por este tiempo, porque el Señor está sanando nuestros corazones, está purificándonos, está santificándonos con su verdad. Y Él quiere completar la obra que Él empezó en nosotros. Él la va a terminar. De eso tenemos que estar muy seguros, porque el Señor no miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él empezó en ti y en mí, Él lo va a terminar, hermanos. Créele. Creámosle a Dios, creamos las promesas que el Señor nos ha dado. Si tú fuiste llamado cuando fuiste niño, cuando fuiste joven, al servicio del Señor, lo que Él empezó en ti, Él lo va a terminar. Y saben qué, hermanos, avancemos en el nombre de Jesús como iglesia, como iglesia. Nuestro Señor está a punto de llevarnos prontamente con Él a las mansiones celestiales. Pero saben, todavía hay almas que faltan todavía ser salvos. Y esa es la tarea, la comisión que tenemos, de predicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor les bendiga, amados pastores, mis hermanos pastores Ever, Isabel, que el Señor les bendiga grandemente. Mis saludos por Italia. Que el Señor bendiga su ministerio, que el Señor bendiga a su familia. Y qué lindo escuchar cuando los niños también se involucran, toda la familia sirviendo al Señor. Es una gran bendición y también es de gran ejemplo. Que el Señor bendiga a toda la amada audiencia en esta tarde de Radio Agua de Vida, a todos nuestros pastores que nos están sintonizando de diferentes partes del mundo y a todos los hermanos también que se encuentran en los penales. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante, hermanos, confiando siempre en la palabra del Señor, en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Beatriz. Gracias también por este tiempo compartido con nosotros. Mi pastores, muchísimas gracias por este momento, por esta
por este precioso conocimiento que nos han dado hoy, por esta enseñanza, por estos consejos, por esta su palabra. Agradecemos muchísimo su tiempo, lo valoramos, sobre todo cuando es para la obra de Dios. Que Dios siga bendiciendo, fortaleciendo, prosperando al 100% sus vidas, su ministerio, y aquí estaremos nosotros también acompañándoles en nuestras oraciones. Muchísimas gracias, mis pastores, y será hasta una próxima, porque esto no quedará aquí, sino que seguramente con ayuda de Dios nuevamente los tendremos para seguir compartiendo un poco más de lo que es este ministerio. Amén. Muchas gracias a todos los radioyentes, a todos mis hermanos de este momento que nos han dado, y pues un abrazo fuerte a toda la congregación, a todas las personas, y que nos esforcemos, hermanos, en predicar y llevar esta palabra. Amén. Nuestra pastora, si quisiera despedirse. Muchísimas gracias por haber dado esta bendición a nuestras vidas de poder compartir las grandes cosas que nuestro Padre Celestial hace por sus hijos. Y por los que no son todavía, porque van a llegar, creámoslo, van a llegar. Un abrazo fuerte para cada una de ustedes. Dios las siga usando en su ministerio, que han puesto a disposición de la obra del Señor. Dios la respalde en todo aquello que ustedes emprendan. Que Dios sea utilizando sus vidas para que muchos vengan a los pies de Cristo. Dios bendiga y guarde cada una de sus familias. Un abrazo en el Señor a todos los que nos están escuchando, y a usted, mi amado amigo, mi amado hermano, que tiene allí una duda todavía, es que se podrá. Déjeme decirle, con Cristo todo es posible. Con Cristo sí se puede. Con Cristo podemos cambiar. Con Cristo hay esperanza. Con Cristo vas a ver la gloria de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta una próxima oportunidad. Amén, amén, amén.